Libro del profeta Daniel, capítulo 2. Como dije hace unos días, en el libro de Daniel hay 6 capítulos históricos y 6 proféticos. Estos primeros 6 capítulos son históricos. En el capítulo 1 que vimos el domingo pasado, Daniel nos dice quién es él y qué derecho tiene de escribir un libro como este. ¿Qué derecho tiene? La crítica, aquellos que no creen en la palabra de Dios han denunciado, han vilipendiado, han impugnado el libro de Daniel por una razón: porque no creen en lo milagroso. Y el libro de Daniel es un libro milagroso, porque es un libro profético. En este libro Dios nos dice, a través de Daniel, muchísimas cosas que van a ocurrir. Todavía no han ocurrido, van a ocurrir. Cuando Daniel lo escribió, había cosas que no habían ocurrido, que sí han ocurrido. Pero otras, muchas, la mayoría de lo que Daniel nos dice aquí, aún no ha tenido lugar. Es un libro eminentemente profético. Y no se puede entender el libro del Apocalipsis a menos que uno entienda el libro de Daniel. El libro de Daniel es fundamental, es básico para entender la profecía de los últimos tiempos, lo que los teólogos llaman escatología, los acontecimientos de los últimos tiempos. Algunos dicen que estamos en los últimos tiempos ya. No sé. Lo que sí no estamos todavía es en lo último de lo último. Y la Biblia habla de que habrá cosas sorprendentes en los últimos tiempos. En otras palabras, si creemos que esto está malo ahora, las noticias no son muy halagüeñas, se va a poner peor. Y es por eso que el pueblo de Dios tiene que mantenerse fuerte, firme, alerta, establecido, fundado, arraigado en la palabra de Dios. Vamos al capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, si ese es el segundo año del reinado de Nabucodonosor, como se nos dice aquí, eso significa que Nabucodonosor ha estado en el trono 3 años. Porque el primer año de su reinado era el año de la inauguración. No contaba como un año de reinado. Por eso es que dice en el capítulo anterior que Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, habían estado 3 años estudiando, 3 años aprendiendo la cultura de los babilonios, el idioma, la historia, todo. Y cuando se cumplieron esos 3 años, comparecieron delante de Nabucodonosor. El primer año de Nabucodonosor era el año de su inauguración. Su segundo año significa que ha estado en el trono 3 años, los mismos años que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron estudiando. ¿Qué dice? En el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor
sueños, sueños, plural, sueños. Uno se imaginaría que eran sueños diferentes. El texto sugiere que esos sueños eran partes de un mismo sueño. Es como si Nabucodonosor se acostase, fuese a su cama, digamos lunes, y tuvo un sueño. Despertó, se preocupó un poco, vino el martes por la noche, fue a dormir y comenzó a soñar, pero el sueño que tuvo comenzaba donde había terminado el de la noche anterior. Y así lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los... Tuvo sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño, se desveló. Hizo llamar el rey a los magos. Magos ahí no tiene que ver con alguien que hace trucos. La palabra magos ahí es sabios, como aquellos 3 que vinieron del oriente, 3 o los que fuesen, cuando el Señor Jesús nació. Dice que vinieron magos, pero son sabios del oriente. Llamó a los magos, sabios, a los astrólogos, los que estudiaban los astros, el movimiento de las estrellas, pero también llamó a los encantadores. Ya esos eran ocultistas. Y caldeos ahí no se refiere a una raza, se refiere también a un grupo, a una casta, a un estamento de sabios en el reino. Para que le explicasen, mire la palabra ahora, sus sueños. Sus sueños. Ahora, para entender todo esto, casi que tenemos que ir al final del capítulo, más adelante en el capítulo, a mitad de camino del capítulo, para entender qué le pasó a Nabucodonosor. En el versículo 28 de este capítulo 2, Daniel le dice a Nabucodonosor: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y esa frase, los postreros días, es importante. Seguimos leyendo. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Esos 2 textos están cargados de significado. Voy a intentar traducir eso para que entendamos qué es lo que pasa. Nabucodonosor era un hombre joven cuando accedió al trono de Babilonia. Su padre había llegado al trono en el año 625 a.C. Hubo una especie de guerra civil allí en Babilonia, en Irak, para que me entendáis mejor. Lo que hoy es Irak, hubo una especie de guerra civil. Había en
aquella zona en aquellos tiempos, lo que llamaríamos hoy señores de la guerra. Señores feudales, cada uno de ellos controlaba un territorio. Y hubo pugna entre ellos. Y el padre de Nabucodonosor, un hombre llamado Nabopolassar, no le pongáis ese nombre a ningún hijo vuestro, es un poco difícil, Nabopolassar, derrotó a todos, los derrotó y accedió al trono de Babilonia. Su hijo Nabucodonosor había sido entrenado en cuestiones militares. Y en el año 606 derrotó a los egipcios en una gran batalla, la batalla de Carquemish, cerca del río Éufrates. Y justo después de haber terminado aquella batalla victoriosamente, le informan que su padre ha muerto repentinamente, cuando menos lo esperaba. Muere el padre y que tenía que regresar a Babilonia para ocupar el trono, si no se lo iban a quitar. Y Nabucodonosor sale para allá con su ejército y de paso por Jerusalén se lleva utensilios del templo y algunos cautivos, entre los cuales estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, han pasado esos 3 años desde que él es inaugurado en el trono, tiene aquel año de la inauguración, los 2 años siguientes, y ahora él está en el trono. Y Nabucodonosor, sugiero, comienza a pensar algo así: sé cómo he llegado al trono de Babilonia. Conozco las circunstancias de mi acceso al trono. Cómo mi padre derrotó a todos aquellos señores de la guerra, cómo se convirtió en rey de Babilonia, cómo ha reinado durante estos años, y cómo a raíz de la muerte de mi padre yo he llegado hasta aquí. Y lo que preocupa a Nabucodonosor es qué va a pasar con su imperio, con su trono, con su reino el día cuando él muera. Esa es su gran preocupación. Por eso dice aquí, versículo 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber lo que había de ser en lo porvenir. ¿Lo porvenir de qué? Lo porvenir de tu reino el día que tú mueras. Y el que revela los misterios, Dios. Hablábamos con los niños, entre paréntesis, es difícil cambiar de chip, de tener que buscar palabritas que los niños entiendan. Y luego tener que hablar a los adultos. Es preferible hablar a los niños. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Y qué le mostró? Eso, lo que ha de ser. Bueno, lo encontramos en el versículo 28. Porque hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Él te ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. A ver si soy capaz de explicarme. Nabucodonosor quería saber lo que iba a suceder inmediatamente después de su muerte. Eso es lo que él quería saber. Pero Dios
en su sabiduría, en su poder, en su misericordia, le revela, le enseña lo que va a ocurrir después de su muerte, y 100 años, y 500 años, y 1000 años, y 5000 años después de su muerte. Tiempo que sea. Dios lo lleva hasta lo último, digo 5000, 1000, 2000, 3000 años después de su muerte. Dios le revela mucho, mucho más de lo que Nabucodonosor quería saber. Bueno, vamos a ver la historia ahora, con ese trasfondo. Nabucodonosor llama a todos aquellos caldeos, magos, encantadores, sabios. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos, mire lo que dice, al rey en lengua aramea. ¿Veis que dice así en vuestras Biblias? Capítulo 2, versículo 4. A partir de ese versículo 2, capítulo 2, versículo 4, a partir de ahí, capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7 y versículo 28, todo eso está escrito en arameo. Capítulo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 6 capítulos. La mitad del libro de Daniel escrito en el idioma arameo. El idioma arameo era el idioma de los gentiles. Y esos 6 capítulos del libro de Daniel van dirigidos a los gentiles. El mensaje de esos capítulos va dirigido a los gentiles, de manera que Dios da a los gentiles el mensaje en su idioma para que lo entiendan. ¿Ya veis cómo es Dios? Dios habla claro, clarísimo. Dios no confunde. Dios no habla en jerigonzas, Dios habla en idiomas claros y terminantes para que el ser humano entienda. Dios revela su verdad de una manera clarísima. Bueno, mire lo que dice el versículo 3. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Ah, amigo. Nabucodonosor tenía patria potestad. A quien quería le concedía la vida y a quien no, fuera. Lo mandaba a matar. Patria potestad. Y Nabucodonosor le dice a aquellos sabios, mire quiénes eran, magos, astrólogos, encantadores, caldeos, que le dijesen qué había soñado y el significado del sueño. A él se le había olvidado y le dice: chicos, tengo una tarea fácil para vosotros. Decidme qué soñé y qué significa el sueño. Y si no, mire, os voy a destruir a todos, y no solo a vosotros, sino a vuestras familias y a vuestros hijos, a todos los voy a destruir. Y Nabucodonosor podía hacerlo, podía hacerlo. Y él pensaba que aquellos sabios les engañaban. Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación porque veis que el asunto se me ha ido y me queréis engañar y estáis dilatando. Y Nabucodonosor dictó una orden que de inmediato todos los sabios de Babilonia fuesen ejecutados. Versículo 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada es con la carne. Mire, eso fue lo que dijeron aquellos sabios. Y no se daban cuenta de la gran verdad que estaban diciendo. Solo los dioses cuya morada no es con la carne, los dioses ahí plural,
nosotros tenemos que decir el Dios, ese Dios de lo que los niños hablaban, ese Dios que es sabio y todopoderoso. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, porque ellos formaban parte de ese grupo de los sabios de Babilonia. No eran ni magos, ni astrólogos, ni cosa de esa, pero eran sabios. Habían sido declarados sabios de Babilonia. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Arioc no es un nombre de una persona, es un título. Habló al Arioc. El Arioc es el oficial del gobierno de Babilonia enviado a arrestar a los sabios y llevarlos al patíbulo. Ese es el Arioc. Capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo al Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces el Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, Sadrac, Mesac y Abednego, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel convocó a sus compañeros a orar. Eso es lo que un hombre de Dios hace en cualquier circunstancia, pero en circunstancias como esta. Eso es lo que hace una mujer de Dios, un creyente de fe, alguien que reconoce la soberanía de Dios y el poder de Dios. Va a orar. Cuando uno ora es porque cree en un Dios soberano. Si no, uno no orase. El que no cree en un Dios soberano, que no ore. Uno ora porque cree que Dios es soberano. Luego se fue Daniel a su casa e hizo esto: para que pidiesen misericordia del Dios del cielo. Mire esa frase ahí, del Dios del cielo. Esa expresión, el Dios del cielo, quiere decir eso, el Dios soberano. No solo el Dios del cielo, sino el de la tierra también. Eso fue lo que Cristo enseñó a sus discípulos a orar. Cuando ellos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Cuando oréis, orad diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El Dios del cielo, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. ¿Qué es misterio? Varias veces hemos oído ya esa palabra. Este misterio, ¿qué significa misterio? Pues mire, esto es misterio. Misterio no es algo misterioso, no es algo de esas películas que asustan, que intimidan. No es un trama de Alfred Hitchcock. No, misterio aquí es una verdad que solo Dios puede revelar. Eso es lo que misterio es. Es una verdad que solo se conoce cuando Dios la revela. Es una verdad que está escondida en Dios. Y si Dios no la da a conocer, nadie la puede conocer. Solo se conoce cuando Dios la revela. Pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los sabios de Babilonia. Entonces el secreto
Ese misterio, ese secreto, sinónimos, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, al Dios soberano. Dios reveló a Daniel el sueño de Nabucodonosor. No solo le dijo que había soñado Nabucodonosor, sino el significado de aquel sueño. Y mire qué tremendo es nuestro Dios. A través de un rey pagano como Nabucodonosor, Dios revela una de las grandes verdades de la Biblia que vamos a ver ahora. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Tú te imaginabas, tú pensabas que porque vas a ir el día 14 del mes que viene a votar, que tú eras quien decidías quién va a ser el próximo presidente de España? Te equivocas. Eres solo un instrumento en las manos de Dios. Dios ya ha escogido a quien Él quiere. Él quita reyes y pone reyes. Él es el que lo hace. Y muchas veces, como luego dice en el capítulo 4, pone en el gobierno de los hombres a la persona más insignificante, más baja, que uno jamás podría imaginarse. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas como lo que está en luz. Nada se escapa a su conocimiento. Tú estás intentando esconder cosas de Dios. Olvídalo, olvídalo. Dios conoce cada recoveco de tu corazón. Dios conoce cada vericueto de tu mente y de tu memoria. Dios te conoce, como decimos en nuestro castizo, de pe a pa, de tapa a tapa. Dicen los catalanes, de goma a goma. De principio a fin, nada puedes esconder de Dios. Estás delante de Dios absolutamente desnudo. No intentes esconder cosas de Dios. Y dice Daniel en alabanza: a ti, oh Dios de mis padres. Qué tremendo. Miren, niños, miren lo que dijo Daniel. ¿Qué dijo Daniel? A ti, oh Dios de mis padres. Porque los padres de Daniel habían tomado tiempo para enseñarle acerca de Dios y de la Biblia y de la palabra y de la teología, de la doctrina bíblica y de la adoración a Dios y del respeto a Dios, y habían enseñado a Daniel a ser honesto y a ser fiel y a andar siempre con la verdad. ¡Qué ejemplo para nosotros hoy día! A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y a partir de ahí Daniel va a la presencia del rey. Y le dice al rey eso: Dios me ha revelado lo que tú has soñado y te lo voy a decir. Y además de eso, te voy a decir el significado de ese sueño. Ahora lo voy a resumir aquí. Nabucodonosor soñó con una tremenda, cautivadora, terrorífica estatua, arrestadora, hermosa estatua. Esa estatua tenía la cabeza de oro, puro oro, el tórax y los brazos de plata, el vientre y las caderas de bronce,
y las piernas de hierro, con los pies mitad hierro y mitad barro. 4 secciones en aquella estatua. La cabeza, el tórax, el vientre y las caderas, y las piernas con sus pies. 4 divisiones en aquella estatua. Y es interesante observar, antes de entrar en los detalles, observar que la cabeza es de oro. El oro es un material, un metal preciosísimo, muy maleable, fácilmente se puede doblar. Y luego tenemos la plata, no es de tanto valor como el oro, pero la plata es más rígida que el oro. Luego tenemos el vientre y las caderas de bronce. El bronce es de menos valor que la plata, de mucho menos valor que el oro, pero es mucho más rígido. Y luego tenemos las piernas de hierro, y el hierro es todavía mucho, mucho más rígido. Y los pies, que son hierro y barro, pues el barro todavía más rígido. Intenta doblar el barro, así como cuando está seco, y se rompe fácilmente. ¿Qué lección nos está dando Dios ahí? Pues mire qué lección más tremenda. Esta es la lección. Desde la cabeza de esa estatua hasta sus pies se describe un periodo de tiempo que se llama los tiempos de los gentiles. La estatua del sueño de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, nos explica ahí los tiempos de los gentiles. ¿Y eso qué es? Los tiempos de los gentiles es un periodo largo de tiempo, ya largo, que comenzó cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Y la nación de Israel fue quitada por el Dios soberano, la nación, de ser el centro de la vida sociopolítico y económica del mundo y religiosa del mundo. Y en ese centro Dios ha puesto a las naciones gentiles. A eso Jesucristo le llamó los tiempos de los gentiles. El comienzo de los tiempos de los gentiles, lo acabo de decir, fue cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén, el templo, el palacio real, e Israel dejó de ser una nación independiente. Después de Babilonia vinieron los medos y los persas, después de los medos y los persas, el imperio greco-romano con Alejandro y sus sucesores, y después el imperio romano, y en el año 70 Jerusalén fue destruida por los romanos y tuvo lugar la diáspora, el pueblo judío esparcido por toda la faz de la tierra, y los tiempos de los gentiles duran hasta el día de hoy, porque a pesar de todo, Israel todavía en el día de hoy no es totalmente independiente. Tiene que depender de otras naciones. Si Israel estuviese sola, hoy día, sola, sin la ayuda, sin el apoyo, sin el respaldo, sin el aval de ciertas naciones poderosas del mundo, no podría subsistir. Y los tiempos de los gentiles van a terminar, comenzó con Nabucodonosor, ya lo he dicho, año 586, y culminará
con la segunda venida en gloria de Cristo a la tierra. Cuando Él venga, el remanente de Israel será restaurado. Cuando Él venga, Él va a recoger a esos redimidos, ya un día de esto explicaré cómo llegan hasta ahí. Él va a recoger a esos redimidos y los va a llevar a la tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Israel. Los va a restaurar. Esto que comenzó a ocurrir en el año 1948, el regreso de Israel a la tierra, ese no es el regreso de los días futuros. Ese regreso es solo un indicio, una indicación de que Dios va a cumplir su promesa y que no hay ni gobierno, ni pueblo, ni ejército, ni nación, ni demonio que pueda destruir a esa nación de Israel. Pero ese no es el regreso del cual la Biblia habla. Ese regreso ha ocurrido en incredulidad. Esos judíos que están en la tierra de Israel hoy, la mayoría de ellos son agnósticos y ateos. Oídme, ateos, la mayoría de ellos, no creen. Pero el día que el Señor los lleve de regreso a la tierra, los llevará creyendo, los llevará en fe. Serán judíos que habrán creído. De manera que, ¿de qué nos habla el capítulo 2? De los tiempos de los gentiles. Cuando las naciones gentiles van a tener el control de la política mundial, tal como está ocurriendo hoy día. Los gentiles del Asia, y los gentiles del África, y los gentiles de las Américas, y los gentiles de Europa. Y los pueblos y las naciones eligen sus gobiernos y creen que están actuando, que son soberanos, que ellos lo hacen, que ellos establecen los gobiernos que quieren y ahí están y que Dios no pinta nada en el asunto. Bueno, todo eso es lo que Daniel le explica a Nabucodonosor. Mira el versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Daniel le dice a Nabucodonosor, no pienses que tú estás donde estás por tu fuerza, por tu poder, por tu habilidad militar. No, es Dios quien te ha puesto ahí. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Dios puso a Nabucodonosor. Dios le dio ese poder a Nabucodonosor. Tú eres esa cabeza de oro. Ese es el imperio de Babilonia. El primero de los grandes imperios del mundo antiguo. Y luego en el año 539 los medo-persas invadieron Babilonia, Ciro el Grande, y absorbieron todo el imperio de Babilonia. Dice ahí, versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ese es el imperio de los medos y persas. Y luego en el año 331, Alejandro el Magno venció a los medos y persas. La famosa batalla de Gaugamela, allí Alejandro derrotó a Darío, el rey de los medos y los persas. Pero luego, poco a poco, comenzó a surgir el Imperio Romano. Los romanos eran una serie de tribus allí en Italia. Había los
los celtas en el norte y los etruscos y los latinos y los griegos, y luego los latinos fueron venciendo a los demás, vencieron a los etruscos, a los griegos y luego a los celtas, y unieron el gobierno de la península itálica. Y luego, en competencia con los fenicios, comenzó la llamada guerras púnicas. Púnicas porque la palabra puní es la palabra latina que significa fenicios. Y los romanos comenzaron conquistando todo el Mediterráneo occidental. Y poco a poco fueron extendiéndose hacia el oriente, y en el año 60 antes de Cristo tenían control de la Palestina, y en el año 30 conquistaron lo que hoy es Egipto, Alejandría. Y así podemos decir, de la noche a la mañana, los romanos se hicieron dueños del mundo conocido en aquellos tiempos. Es más, se dice que el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, era un lago romano, porque Roma tenía control de todo eso. Y nuestro Señor Jesucristo nació en tiempos del Imperio Romano, en tiempos de César Augusto, que su nombre era Octavio. Ahí nació nuestro Señor, y murió en los tiempos de Tiberio, emperador romano, hasta que en el año 476, a causa de la invasión de las tribus llamadas los bárbaros, que venían del norte de Europa, el Imperio Romano en el occidente colapsó. Termina el Imperio Romano en el occidente. ¿Qué ocurre con ese imperio? Se fractura, se fracciona. El territorio está ahí, o sea, no se puede cambiar. Cambia la forma de gobierno. Se comienza con una época llamada el feudalismo. Señores feudales, que luego se convierten en reyes feudales. Y de esos reyes feudales surgen naciones. Francia, España, Alemania, Portugal, todas estas naciones, a la postre. Pero miren, en el año 1453, la parte oriental del imperio es tomada por los turcos, los musulmanes, Constantinopla, y parece que el Imperio Romano como que está totalmente desmembrado. Y surgen nuestras naciones. ¿Sabéis lo que era el Imperio Romano antiguo? Piensa en el río Rin, de norte a sur, sur a norte, todo lo que estaba al oeste del Rin, Imperio Romano, y luego el río Danubio, todo lo que estaba al sur del Danubio, Imperio Romano. Mira un plano de la Unión Europea, de la Comunidad Europea hoy día, y verás que es exactamente eso. Eso es lo que es. Lo que está al oeste del Rin y al sur del Danubio. Porque desde el año 50 y pico al año 60 por ahí comienza un movimiento para restablecer, para restaurar, para reestructurar, para formar otra vez lo que fue el antiguo Imperio Romano. Y eso es casi prácticamente lo que tenemos hoy delante de nosotros, los 15, y luego se le añadirán otros, dice que seremos 25, no sé cuántos más,
dentro de unos años. Pero mire, os digo lo siguiente, a la postre vamos a ser solo ese territorio al oeste del Rin y al sur del Danubio, cuando todas las cosas ocupen su sitio. Mire lo que Daniel le dice aquí a Nabucodonosor, después que le explica todo esto. Dice en el versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y los que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies parte de hierro y parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Habrá teorías y filosofías. ¿Cuál será la parte débil políticamente? Lo que llamamos democracia, esa es la parte débil. Tú dejas que el pueblo haga lo que el pueblo quiere, eso es parte débil. Y la parte fuerte será que habrá que imponer leyes, porque ningún gobierno permite que el pueblo haga lo que quiera. Así como viste del hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, mírelo ahí está, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se une con el barro. Y ahora mire el versículo 44, ese versículo es sumamente importante. Y en los días de estos reyes, en los postreros días habrá reyes o gobiernos, no tiene que ser un rey como el que tenemos nosotros aquí en nuestro país, pero habrá gobernantes, habrá individuos que representarán a su nación. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni este reino será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y ahora aquí está la explicación. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, la plata, el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué es lo que Nabucodonosor vio? Aquella tremenda estatua en su sueño, cabeza de oro, tórax de plata, brazos de plata, vientre y cadera de bronce, piernas de hierro, pies hierro y barro. Pero también ve una piedra que es cortada, dice, no con mano, eso tiene que ver con algo sobrenatural, algo milagroso, no con mano. ¿Y qué hace esa piedra? Golpea aquella imagen sobre los pies y la derriba. Aquella imagen se desploma, cae, y la piedra comienza a triturar, a moler, a pulverizar a todos los componentes de aquella imagen. El barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. Polvo, absolutamente polvo, y el viento se lleva todo ese polvo. ¿Qué representa esa estatua? Los gobiernos de las naciones gentiles, todos los gobiernos de las naciones gentiles. ¿Y qué representa esa piedra? La segunda venida en gloria de Cristo Jesús. Cuando Cristo venga, Él va a poner fin a todos los gobiernos de la tierra. Por eso dice la Escritura en el Salmo 2, y dice la Escritura en el Apocalipsis capítulo 11, que cuando el anuncio de su venida, de la venida de Cristo tiene lugar, cuando se ve su señal de que Él viene,
cuando es evidente de que Él viene con poder, con gloria, con majestad, con juicio, las naciones de la tierra se mancomunan, constituyen todos sus ejércitos y quieren luchar, hacer guerra para impedir que Cristo venga a la tierra. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo venga a la tierra se les acabó a los gobernantes y a los señores de la tierra toda su maldad, todas las injusticias, toda la opresión, todos los robos y hurtos y daño que le han hecho a la humanidad, toda su fornicación y sus adulterios y sus maldades, todo eso se acabó cuando el Señor Jesucristo venga. Por eso no quieren que Él venga, quieren impedir que Él venga. Aquella estatua, amigos míos, lo digo una vez más, representa los tiempos de los gentiles, cuando los gobiernos de la tierra están en manos de los gentiles. Pero esa es una estatua cautivadora, arrestadora, maravillosa. El que la contemplaba se quedaba estupefacto, boquiabierto. Diríamos hoy, pasmao. De contemplar aquello, porque esa estatua representa los tiempos de los gentiles como el hombre lo ve, desde la óptica humana. Y el hombre ve el gobierno, los gobiernos, en la Biblia es el gobierno, es singular. Dios ve todos los gobiernos de las naciones como un gobierno. El gobierno del mundo, los hombres y mujeres de esta tierra lo ven como algo estupendo, maravilloso. Uy, el gobierno. Dios lo ve, luego lo vamos a ver en el capítulo 7, del otro lado. Dios lo ve por dentro. Cristo viene y Él va a acabar con toda la maldad de este mundo. Por eso es tan importante que todo ser humano oiga, escuche, sepa que Cristo es nuestra única esperanza, que no hay otra. Que si tú pones tu fe y tu confianza en Cristo, Él te da el perdón de tus pecados y el regalo de la vida eterna. Si no tienes a Cristo en tu vida, no tienes ni vida eterna, ni perdón de pecado, ni esperanza. Cristo es la única esperanza. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, al que a mí viene de ninguna manera le echo fuera. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él dijo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Si tú pones tu fe en Cristo, ahí mismo, en ese momento, Él perdona todos tus pecados, todos, y te da el regalo de la vida eterna. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cabeza inclinada, ojos cerrados para orar. Si tú estás ahí sentadito, sentadita y nunca has recibido a Cristo en tu vida, este es un buen momento para decirle, Señor, creo en ti, perdóname, dame el regalo de la vida eterna, sálvame. Quiero ser uno de tus redimidos, recíbeme. Padre, tú conoces cada corazón aquí en esta noche. Si hubiese alguna persona que todavía no conoce a Cristo, te ruego, Padre, que tú le bendigas, que ahora mismo toques su vida, que le ayudes para que pueda tener ese perdón tuyo, esa vida que es tu vida dentro. Toca algún corazón aquí en esta noche, Señor. Que venga a ti,
que te reconozca como Salvador. Así como estamos con nuestro rostro inclinado y ojos cerrados, si hay una persona que dice, yo quiero poner mi fe en Cristo ahora mismo, ahí donde estás, pon tu mano en alto para verte. ¿Habrá alguien que dice, yo quiero poner mi fe en Cristo? Ponga su mano en alto hasta que yo le vea, para orar por usted. Pedirle a Dios que Él le bendiga, si hubiese alguien. Padre, tú conoces cada corazón. Tú conoces la carga, la pena, la situación de cada uno. Por eso encomendamos a cada persona aquí en tus manos, por Cristo nuestro Señor. Amén.